Ok, muy bien. Buenos días a todos y a todas. El título de mi proyecto hasta el momento es el siguiente: la mediatización de la vida cotidiana, la construcción de intimidades digitales y su impacto en la significación de la intimidad, lo privado y lo público en los usuarios adultos de Facebook. De manera general, el planteamiento central de este proyecto, o lo que quiero saber, es conocer cómo la incorporación de Facebook como medio de comunicación de la vida cotidiana está transformando la forma en que se piensa, define y se experimenta la intimidad, lo privado y lo público. Parto de dos escuelas de pensamiento, ay, lo siento, dos escuelas de pensamiento para sostener la idea. La primera es la ecología de los medios, la cual plantea que el desarrollo de los medios de comunicación transforma el ecosistema cultural de las sociedades, a partir de que estos generan ambientes o ecosistemas en los que ciertos procesos suceden. Por otro lado, retomo la teoría de la mediatización, la cual sostiene que los procesos de cambio cultural se ven acrecentados cuando ámbitos de la vida social que eran independientes a los medios se ven absorbidos por ellos. Ahora bien, una vez introducido de manera general mis intenciones y qué es lo que planteo hacer este pequeño vistazo, el orden de exposición es el siguiente. En un primer lugar, trataré de realizar una descripción sobre cómo el desarrollo de los medios de comunicación, en especial los medios de comunicación digitales, han transformado la esfera privada y la pública. Como consecuencia de la transformación de estas dimensiones, se está desarrollando una variante de la intimidad. A esta variante yo la estoy nombrando como intimidades digitales. En un segundo lugar, comentaré algunos de los aportes que he identificado a partir de la construcción del estado del arte. Continuaré presentando los principales conceptos teóricos que recupero para entender las condiciones de posibilidad de la emergencia de las intimidades digitales. Y finalmente, en el capítulo 4, presento la propuesta de abordaje metodológico. La intimidad, junto a la esfera privada y pública, son elementos sustanciales de la vida social. En cada tipo de sociedad, estas dimensiones han adoptado distintas formas. Las relaciones entre la esfera pública y privada han dado forma al desarrollo de las sociedades occidentales modernas. En las sociedades tradicionales, por ejemplo, según Hannah Arendt, se establecieron límites espaciales entre la esfera privada y pública para organizar las actividades humanas. En la época de la Grecia clásica, la esfera privada estaba reservada al espacio físico del hogar, del hogar donde se desarrollaban las actividades de supervivencia de la especie humana. Y el caso de la esfera privada es se discutían aquellos asuntos que tenían que ver con la comunidad, con lo político y con lo social, es decir, con lo comunitario. Con el tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, se han vuelto confusos los límites entre la esfera privada y pública. El desarrollo de los medios de comunicación ha desempeñado un papel crucial en estos procesos de cambio. Según Thompson, un rasgo común actual es que la información que antes se consideraba privada irrumpe en el espacio público. El desarrollo de los medios de comunicación digitales, pero sobre todo la incorporación en la vida cotidiana de las personas, de las redes sociales o social network, está agudizando el desdibujamiento de los límites entre la esfera privada y la pública. Uno de los efectos de la erosión de las fronteras entre estas dimensiones es que en los medios digitales se están desarrollando variantes de estas esferas con características diferentes a su versión presencial o a su versión clásica, a diferencia clásica. Sin embargo, lo privado y lo público no son los únicos elementos que se han modificado a partir del auge de la digitalización del mundo, y también se está desarrollando una variante de la identidad. ¿De qué manera el desarrollo de los medios de comunicación digitales y la digitalización del mundo está transformando la esfera privada, la pública y la intimidad? Retomando a Thompson, la esfera pública se está transformando debido a que los medios de comunicación proporcionan el sustrato material para que la esfera pública prescinda de un espacio físico. La esfera pública mediática que construyen los medios está constituida y se define por la visibilidad, a diferencia del espacio burgués descrito por Habermas, que tenía la función de incentivar la discusión de asuntos públicos en espacios físicos concretos, específicamente de asuntos políticos. En la esfera pública mediática
está constituido por aquello que es visible. Lo que es visible en los medios adquiere el carácter de público. En el caso de la esfera privada, se desarrolló una variante que Thompson denomina desespecializada, la cual no tiene que ver con propiedad privada, ni con el espacio físico, ni con aquel territorio en el cual el Estado no tiene injerencia. La privacidad en la era digital, en los medios digitales, tiene que ver con la capacidad de control que los individuos pretenden ejercer sobre el acceso a la información sobre sí mismos. Ahora bien, si el desarrollo de los medios de comunicación ha generado variantes de la esfera pública y privada, ¿cómo se ha transformado la intimidad? Yo estoy proponiendo que esta transformación, esta variante, son las intimidades digitales. Pero antes de irme a describir y enumerar o ser un poco más precisa a qué me refiero con intimidades digitales, voy a definir qué es la intimidad. La intimidad es un elemento constitutivo del individualismo moderno y del desarrollo de subjetividades. Es un elemento central de la esfera privada. La intimidad está constituida por dos dimensiones. Una dimensión psicológica que tiene que ver con procesos de construcción de la autoestima y que aparece en los niños a la edad de 4 años. Su dimensión social se puede entender como una construcción social en la cual es posible rastrear su origen en el periodo histórico de transición de las sociedades feudales a las sociedades modernas. Específicamente, Sibylla plantea que la intimidad como dimensión social se desarrolló en las habitaciones privadas de los hogares burgueses, que permitían el alejamiento de los otros, el desarrollo de actividades para el goce del yo, es decir, para el goce de las subjetividades. Yo estoy entendiendo la intimidad de acuerdo a como la entiende Castilla del Pino, como una dimensión, como una variada y ampliada gama de elementos que van desde relaciones interpersonales, pensamientos, creencias, sentimientos y comportamientos que constituyen la subjetividad particular de un sujeto. Para Remedios Zafra, la intimidad es lo que nos constituye y nos hace ser quienes somos, y condensa su significado de la siguiente manera. La intimidad es lo que digo, lo que hago y lo que pienso. ¿Quiénes tendrán acceso a parte o a todo ello? Aquí quiero hacer una precisión de que estoy entendiendo la intimidad como el desarrollo de la subjetividad, como aquello que nos hace ser quienes somos y no con prácticas específicas, sino la intimidad como gran dimensión del desarrollo humano. En un contexto cultural previo a la digitalización del mundo, es decir, en una sociedad análoga en la que predomina la presencialidad, ¿cómo se experimenta la intimidad? ¿Cómo es posible acceder a la subjetividad de otros sujetos? El acceso a la intimidad de una persona es en la gran mayoría de los casos es limitado y efímero. Para acceder a la posibilidad de conocer algunos rasgos de la intimidad de una persona, se requiere una relación social previa entre los interlocutores. Además de esta relación previa, se requiere la decisión del emisor de compartir ciertos detalles sobre sí mismo. No solamente la intimidad en un contexto análogo se compartía en una interacción cara a cara de manera verbal, sino que también existían o existen medios que materializan la intimidad en forma de fotografías, de diarios, de cartas, de videos, pero este intercambio requiere aún así una relación previa entre los interlocutores, la decisión de compartir ese contenido y aún así cuando esta decisión esté tomada, el contacto con este contenido es efímero, es decir, no se puede conservar, no se puede crear de alguna manera una base de datos sobre la subjetividad de una persona. Los medios de comunicación digitales, al hacer confusas las relaciones entre la esfera privada y pública, están impulsando el desarrollo de una variante de la intimidad, que tiene la característica de ser visible y accesible para otros destinatarios no originales, digámoslo así, y permanecer en el tiempo. Para responder qué sucede en particular con la intimidad en los medios digitales o para tratar de responder ¿por qué estoy sugiriendo que se está generando una variante de esta dimensión humana? Voy a centrarme en el caso de la red social Facebook.
Facebook es una red social fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McCollum, Dustin y Chris Hughes en la costa este de los Estados Unidos. Durante el 2020 fue la red social más usada del mundo, con 2.740 millones de usuarios. En México, durante el 2020 fue la segunda red más usada, con 93 millones de usuarios. La primera red es YouTube. Facebook está disponible en español desde el 2008. En este mismo año, el CEO, Mark Zuckerberg, dio una conferencia en la Universidad de Navarra en la que explicó cuál es el objetivo de Facebook. Básicamente lo que él comentó es que la idea central, lo que nutre la existencia de Facebook es es generar que las personas puedan sentirse cómodas compartiendo información sobre sí mismos, pero no solo eso, sino que también se sientan cómodas observando qué es lo que hacen sus amigos y siendo observados. Por lo que las premisas de Facebook es compartir contenido sobre sí mismo, es el núcleo central de su funcionamiento. Parte de la justificación de esta red era crear un mundo más empático al tener posibilidad de saber o de acceder a las condiciones o a las cosas por las que tus amigos estaban pasando, se pretendía que se generara más conciencia. Sin embargo, con el transcurso de los años, este ideal de hacer un mundo más abierto, con más información y empatía, se tornaría turbio. Se comprobó que Facebook filtró los datos personales con fines políticos en el 2018 y también es necesario precisar que Facebook también censura la intimidad. No se puede compartir toda la intimidad, sino ciertos rasgos que la plataforma impulsa. Ahora bien, ¿qué son las intimidades digitales? Desde su fundación en 2004 hasta la actualidad, Facebook ha refinado su plataforma, permitiendo a sus usuarios compartir detalles precisos sobre sí mismos. Por ejemplo, un usuario expresa sentimientos en forma textual ante la pérdida de un ser querido. Otro usuario comparte un video sobre alguna actividad en la que encuentra satisfacción y añade una descripción textual de la experiencia. En Facebook, este tipo de contenido sobre las personas circulan las 24 horas del día junto con otro tipo de contenido, que puede ser contenido publicitario, contenido de humor, contenido político, lo que hace que estos aspectos, este contenido, estos hechos que antes permanecían atados a una cierta esfera, estén circulando en un medio de comunicación digital. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que en Facebook es posible escuchar, leer y ver la intimidad de los usuarios. Facebook lo estoy entendiendo, o los perfiles de usuario, como un repositorio de la intimidad. Siguiendo la aportación de Gartner Hansen, es una base de datos de subjetividades, por lo que Facebook es una aglomeración de bases de datos de usuarios y de subjetividades. Las características tecnológicas de la plataforma y de los dispositivos de conexión ay, perdón, permiten experimentar la intimidad, lo privado y lo público de una forma diferente a como se percibían estas dimensiones previo a la incorporación de Facebook como medio de comunicación de la vida cotidiana. En esta plataforma, prácticamente cualquier usuario puede compartir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. La información que comparte forma un registro del usuario que nos permite observar algunos rasgos de su subjetividad, sin la necesidad de la copresencia física o conocer a ese usuario en particular. Las características que distinguen a las intimidades digitales, según con Harvard, se pueden explicar debido al soporte material tecnológico que brinda el medio de comunicación. Cuando una dimensión de la vida social es absorbida por los medios, esta adquiere las características del soporte material tecnológico del medio empleado. Es decir, se hacen visibles, permanentes, reproducibles, circulables. Es decir, se incorporan a una lógica mediática. Ahora voy a tratar de sintetizar cuáles son las características de estas intimidades digitales. Por un lado, la intimidad se vuelve visible y accesible para otros espectadores que no necesariamente son parte del núcleo social cercano o son los destinatarios predeterminados. O sea, en Facebook podemos entrar al perfil de un usuario y
enterarnos de cosas que no necesariamente son dirigidas hacia nosotros. Por otro lado, Facebook materializa la intimidad, es decir, crea un registro, un repositorio sobre acontecimientos, sobre hechos, sobre pensamientos, sobre sensaciones, sobre formas de ver el mundo, y de esta manera mediatiza la memoria. Es decir, la memoria entra en una lógica de los medios en la cual se hace accesible, circula y reproducible. Y esto hace que la memoria o la intimidad o las subjetividades tengan un mayor alcance de difusión, reproducción y circulación. Esta característica de mayor alcance de difusión, reproducción y circulación ha tenido pues varias consecuencias, ¿no? Entre algunas de ellas es, por ejemplo, el caso de las ladies o los lords, que de alguna forma son personajes que debido a una acción que han hecho se han vuelto virales a partir de la captura de pantalla de algún comentario o a partir de difundir y distribuir su imagen por toda, pues por toda la red. Quiero precisar que el hecho de que la intimidad visible para otros destinatarios no previstos, que se materializa en el tiempo y permanece accesible a partir del tiempo en la geografía, no quiere decir que se esté transformando la intimidad como dimensión constitutiva del sujeto. Lo que se está transformando es la forma de acceder a ella y experimentarla, por lo que las intimidades digitales son solo una de las variantes. Quiero hacer mucho énfasis en esto, en que lo que yo estoy proponiendo es que se está transformando la forma o la experiencia de acceder a la intimidad de un sujeto. Es de suma importancia para poder entender con mayor profundidad las transformaciones de la intimidad, lo privado y lo público, reflexionar qué es lo que hay detrás que impulsa a los usuarios a compartir detalles tan personales sobre sí mismos de forma voluntaria. ¿Son motivaciones individuales o aisladas? ¿O en todo caso se trata de factores más estructurales que tienen que ver con un trasfondo de una transformación cultural que implica un cambio en la forma en la que se piensa el mundo? Una revolución mental en el sentido que Barico denuncia en The Game. Con esta introducción del planteamiento y habiendo definido qué son las intimidades digitales, yo me pregunto esto: ¿cómo se ha reconfigurado la significación de la intimidad, lo privado y lo público en usuarios de Facebook de 35 a 50 años a partir del uso que hacen de esta red? En un momento posterior voy a precisar porque me refiero exactamente a este grupo generacional. Mi objetivo general es describir y contrastar el significado que los usuarios de Facebook de 35 a 50 años emplean para pensar, definir y experimentar la intimidad, lo privado y lo público, previo y posterior a la incorporación de Facebook como medio de comunicación de la vida cotidiana. Como preguntas específicas me planteo dos: ¿cómo se significaba estas dimensiones antes del uso de Facebook y cómo se significan o cómo han cambiado posterior a la incorporación de este medio como medio de comunicación de la vida cotidiana? Ahora sí, mi hipótesis. Yo propongo que en el grupo generacional de 30 a 55 años puedo rastrear, es una conjetura, es un indicio, puedo rastrear si esta incorporación de Facebook como medio de comunicación de la vida cotidiana está transformando la forma en la que se experimenta y por lo tanto cómo se piensa y cómo se está definiendo la intimidad, lo privado y lo público. Esta hipótesis la argumento en el sentido de que este grupo generacional incorporó en su vida cotidiana los medios de comunicación digitales en una etapa posterior, por los que estaban inmersos anteriormente en un contexto que especificaba o marcaba límites para experimentar estas dimensiones de otras formas. A diferencia de los jóvenes o de los nativos digitales que están, digamos, de alguna manera inmersos y que han interiorizado estas lógicas de comunicación, y tal vez sea más difícil encontrarlas en estos grupos, planteo encontrarlas o estudiarlas en el grupo de 30 a 50 años. Ahora, les voy a comentar algunos de los resultados que he identificado en la búsqueda del estado del arte y de la construcción en la búsqueda de la literatura. Hasta el momento he construido tres grandes bloques
Uno, se relacionado con la transformación de la intimidad. Este grupo de lecturas argumentan que la intimidad se está transformando. Lo que vemos en las redes es otra cosa que no es la intimidad. Se han diseñado, se han propuesto conceptos específicos para referirse a esta intimidad que vemos en la red. Uno de ellos es intimidad, es multimidad, o el otro intimidad desdoblada. Y lo que argumentan o lo que concluyen esos estudios es que la intimidad que vemos en Facebook es una intimidad construida, es un performance o una actuación de la intimidad verdadera de los sujetos. Sin embargo, esta actuación también implica experimentar la intimidad de otras formas, porque se está deslocalizando de sus terrenos físicos lo que se consideraba el espacio privado, el espacio público. Por otro lado, el segundo bloque es la intimidad como construcción de subjetividades. En este punto, los trabajos que he consultado argumentan que en Facebook, los perfiles de Facebook son una construcción de una identidad, de una subjetividad, pero también el desarrollo de estas subjetividades y esta exposición de lo íntimo es impulsado por la economía, que impulsa el desarrollo de subjetividades visibles para poder monetizarlas. Y por otro lado, el tercer bloque tiene que ver con el derecho a la privacidad y que es una preocupación por esta pérdida de privacidad a la que nos enfrentamos y que podemos ser conscientes o no al momento de compartir los datos. Ahora voy a exponerles cuál es mi abordaje teórico. Prácticamente son tres los pilares de los que parto. Uno son Estamos con 4 la minutos. ecología de los medios, algo igual que la ecología de los medios, que es un enfoque conformado por varios planteamientos. Se tienen dos características principales. Los medios generan ambientes sensoriales que moderan la percepción de los sujetos que las utilizan y con eso su manera de pensar. Por otro lado, los medios se relacionan entre sí, es decir, forman ambientes, forman ecosistemas. De este planteamiento retomo el concepto de medio, el cual lo retomo de Marshall McLuhan, y cual lo define o lo entiende como tecnologías que extienden la percepción humana. Para Marshall McLuhan, la extensión de la percepción humana y de los sentidos lleva consigo transformaciones sociales y culturales. De John Thompson retomo las categorías de espacio público mediático, privacidad desespecializada, para explicar estas dimensiones en un contexto digital y, por supuesto, la interacción mediada online. Y por otro lado, de la teoría de la mediatización, que es un gran enfoque que incluye varias teorías y perspectivas, retomo la perspectiva de la mediatización del mundo de vida y los medios como mundo. En el caso de McLuhan, retomo el tratado para tratar de definir, de hacer un poco más específico cómo los medios entendidos como tecnologías, es decir, ya no es solo Facebook y la plataforma, sino también el dispositivo de conexión, está transformando la intimidad, ¿no? El tratado se comparte de 4 puntos: que extiende el medio, que hace el medio obsoleto, que recupera el medio y en qué se convierte el medio cuando se lleva al extremo. En el caso de Thomson, retomo la interacción mediada online para describir cómo las interacciones en línea son diferentes a las interacciones cara a cara o al contexto análogo en el que la intimidad se comparte a cara a cara. Y la vida en los medios de Mark Hughes, que corresponde al enfoque de la mediatización, que básicamente plantea cómo los medios estructuran la vida cotidiana y cómo en el ecosistema mediático actual, dominado por la expansión del mundo digital y las tecnologías mediáticas, empleamos cada vez más tecnologías para comunicarnos, por lo que una buena parte de la comunicación y las interacciones de los sujetos, y en ese sentido su realidad, están ocurriendo por y en el interior de los medios digitales. Esta perspectiva tiene como antecedente una concepción ontológica de la comunicación de tipo ritualista, en el que la sociedad y los patrones culturales y sociales se reproducen por la comunicación. Si la comunicación cada vez está desarrollando más en tecnologías, esto conduce a que también en estas tecnologías se estén desarrollando dimensiones y sociabilidades de la vida, digamos, presencial. Para finalizar, tratando de condensar todo lo que les he estado platicando,
planteo esta diapositiva. ¿Qué voy a observar? La significación de la intimidad, lo privado y lo público a partir del uso del Facebook. ¿Dónde la voy a observar? En usuarios de 35 a 50 años. ¿Y cómo lo voy a observar? Estoy planteando un diseño de investigación de tipo cualitativo, realizar una etnografía virtual, estudios biográficos para identificar cómo se percibía, cómo se experimentaba la intimidad, lo privado y lo público previo y posterior a la incorporación de Facebook. Posteriormente, hacer entrevistas a profundidad semiestructuradas para conocer a más detalle este significado y reconstruir estas categorías a partir del discurso de mis entrevistados o los que forman parte de mi grupo a estudiar. Y es todo. Perfecto, Ay, muchísimas gracias, Luisa. Así, a tiempitito, así que perfecto. Pues ahora nada, bueno, hasta que desaparezca tu pantalla, pasaríamos entonces la palabra al doctor Darwin Franco, quien es tu lector. Entonces, adelante, Darwin. Escuchamos toda la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Rodrigo, y agradezco principalmente tanto a Luisa como a Gaby la invitación para poder ser lector. Yo quisiera como decir varias cosas como a Luisa. La primera es que en tu presentación, Luisa, me queda claro que tienes mucha claridad, valga la redundancia, sobre lo que quieres hacer. Y a veces eso en tu texto no necesariamente queda o tiene el mismo peso, ¿no? Yo lo que te recomendaría es que tú pudieras hacer como una revisión de tu texto para que te dieras cuenta cómo, por ejemplo, tu objeto va mutando o va cambiando o va creciendo y eso hace difícil sobre el texto, y ahorita voy a hablar de lo que acabas de exponer, entender exactamente qué es lo que tú quieres, ¿no? A mí me parece que cuando tú hablas de la construcción o la significación de las intimidades digitales, me parece que eso es muy potente, ¿no? Incluso más que hablar sobre cómo significan o diferencian lo público, lo privado, lo íntimo en la red. Esto por dos características y un comentario que te dejé ahí en tu estado del arte. Estos estudios sobre la diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público en torno a la vida digital tiene ya, digamos, una larga data, ¿no? O sea, se ha investigado mucho, ¿no? Y hay una larga discusión sobre si se rompen las fronteras o no, o sobre quién determina lo público, lo privado, ¿no? O hasta dónde están los límites de la intimidad, ¿no? En torno a que uno es el que decide, ¿no? En apariencia, porque también lo hace la plataforma y lo acabas de señalar, lo que puede o no puede ser visible, ¿no? A mí me parece que en algún momento cuando tú hablabas de que a ti lo que te interesa es la construcción de subjetividad y está vinculado como este repositorio de intimidad o esta base de datos de subjetividad, ¿no? De la cual también tú discutes, me parece que hay una centralidad de tu objeto ahí. Si pensamos que cualquier objeto de estudio, ¿no? Está conformado por lo menos varias coordenadas metodológicas, ¿no? Los sujetos, la teoría, el tema, la temporalidad y el territorio. Ahí yo creo que es importante que tú revises en tu documento cómo esto, digamos, a veces no se sostiene, es decir, como que vas a encontrar un elemento nuevo y lo metes, pero en lugar de que embone, digamos, te va haciendo a veces un poco más de ruido. Por eso a mí me quedó claro que en tu exposición oral sí tienes súper claro lo que quieres hacer, pero en el texto todavía no queda eso como bien puesto. Bien, pensando, digamos, en lo que tú quieres, y eso supongo yo también te ha generado estas dificultades teóricas para elegir cuáles categorías, o perdón, cuáles conceptos o marcos conceptuales se adecúan, porque de repente abriste como muchos frentes y al momento de que cerrar no terminaban por cerrarse. Yo particularmente identifico que en tu trabajo hay, y es lo que tienes mejor trabajado, esta definición o esta construcción o esta necesidad tuya que lo haces de definir qué entiendes por intimidades digitales, creo que eso es muy importante. Pero por otro lado, digamos, tu tema también habla de apropiaciones tecnológicas y de construcción de subjetividad e incluso hablas y se habla de como una construcción mediada de esa realidad o esa construcción mediada del sí mismo, ¿no? Pensando en que en realidad lo que uno construye ahí es una producción de sí mismo en tanto que es lo que yo quiero mostrar a otros de mí, todos los aspectos de mi vida, ¿no? Desde que a lo mejor ahorita acaba el coloquio y pongo, pues me fue bien, ¿no? Sobreviví al coloquio, ¿no? O que coloco yo, digamos, estoy totalmente deprimido, ¿no? O los días lluviosos me ponen mal. A lo que me refiero es que en esta construcción de tu objeto,
creo que hace falta que tú problematices de mejor manera a los o les sujetos que vas a entrevistar. Porque creo que no solo basta con decir que tienen de 35 a 50 años o que los que estamos en esa franja de edad, ¿no? Vivimos o tenemos claro lo que implicó como esta diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público antes. O sea, pensando que estoy como en ese rango de tus sujetos, en realidad ya tampoco es como difuso eso, ¿no? Por la centralidad que han ganado como las redes. Yo creo que más que esa construcción tendrías que trabajar mucho como en torno a estos sujetos para determinar esto que tú llamas intimidades digitales, porque a pesar de que a lo mejor uno pueda pensar que por términos etarios uno puede tener una visión como más clara, yo creo que en realidad el crecimiento de las redes sociodigitales, específicamente Facebook, ha generado, digamos, una mutación como en nuestra forma de ser y estar en el mundo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, uno puede ver incluso personas de otro rango de edad, no sé, todos lo vivimos, ¿no? De nuestras madres en el uso que le dan como al Facebook, ¿no? Y luego ya, digamos, de que aprendieron a hacerlos en vivos, ya todo es como los en vivos, ¿no? Entonces, a mí me parece que también ahí a tu argumentación, hace falta, digamos, de que esos sujetos los pienses a partir de sus apropiaciones tecnológicas, porque pareciera que las personas están en Facebook y ya saben hacer todo, y en realidad no, tiene que ver con un proceso de una biografía mediática, de una trayectoria mediática, ¿no? De un proceso donde aprendieron a hacer lo que hacen, porque en realidad mostrar más o menos en el mundo, o de lo que yo soy al mundo, en Facebook depende de lo que yo sé hacer en Facebook. Si yo no sé hacer en vivo, si yo no sé subir fotos, si yo no sé etiquetar, pues genera una limitación de ese proceso. Pero también genera una limitación del proceso los candados que yo sé utilizar o no, ¿no? Todos aquí, digamos, o no, ¿no? Le ponemos ciertos candados para que nuestra familia pueda ver ciertas cosas de lo que subimos en redes y otras no, ¿no? Y eso habla de un tipo de apropiación. Entonces, a mí me parece que también teóricamente, conceptualmente hablando, hace falta que tú trabajes esta cuestión de la apropiación o de la domesticación tecnológica, si queremos pensar como en otro marco conceptual, para que tú determines en qué medida, digamos, se puede dar esta producción del sí mismo mediante, digamos, dos, lo que los sujetos son capaces de hacer con la tecnología y por otro lado también tienes que hacer una discusión, porque de repente lo dices, así como para no entrar en el debate, ¿no? Y bueno, Facebook vendió nuestros datos, pero eso no lo hablaremos. En realidad, digamos, y no estoy hablando de Cambridge Analytica, estoy hablando de que tú puedas discutir de manera más amplia los límites que establece el propio Facebook para lo que tú quieres ver, ¿no? Es decir, por un lado es capaz de censurar, por ejemplo, el que yo suba una foto de un desnudo, ¿no? Porque eso atenta a la moral, pero por otro lado, digamos, permite otro tipo de contenidos o a través del algoritmo limita como esos procesos. Entonces, esta instauración de las intimidades digitales tiene un componente situado en el usuario, ¿no? Forma parte de red, tiene otro componente situado en la plataforma misma y en esta, digamos, como dualidad que existe o que dirían, digamos, como los Scott, de la capacidad que tienen las personas no solo de apropiarse de la tecnología, sino de incluso modificarla, ¿no? La apertura, digamos, a tener mayores espacios en Facebook está dada, uno, por lo que Mark Zuckerberg, ¿no? Permite, ¿no? Por dar un nombre, pero también por lo que las personas van empujando, ¿no? Para que se pueda incorporar, ¿no? Es decir, tenemos historias, pues porque desde otra plataforma las historias fueron relevantes, ¿no? Y hay un proceso ahí. Entonces, a mí, para ir como, y no tomar como más tiempo, me parece que cuando tú haces esta declaración de principios, de que, bueno, a mí me interesa la construcción de la subjetividad a partir de cómo significan las intimidades digitales, hace un acotamiento a tu objeto como lo expresaste ahora en lugar de hablar, digamos, de diferenciar entre lo público, lo privado, lo íntimo, antes y después, no porque eso no sea interesante, sino porque creo que en lo que ya se sabe o lo que tú puedes abordar el tema, me parece que es como muy importante, ¿no? Cómo construimos una intimidad digital en torno de qué permito ver a quién, cuándo, cómo, dónde, bajo qué formato y de qué manera, ¿no? Y ahí incluso tú podrías precisar que era alguna pregunta que yo te hago y ahora que comparte como el documento con los comentarios, te podría ayudar también a ir quizás a lo mejor dando centralidad o viendo con las entrevistas con las personas sobre qué se construye intimidad, ¿no? Porque en realidad no se construye en torno a todo, ¿no? A lo mejor hay ciertas cosas en las cuales se construye, ¿no? Y ahí es como muy importante establecer eso. Y lo último también que yo te diría, porque bueno, finalmente yo sé que eso es como
lo último que llegaron, ¿no? Que tiene que ver con la construcción metodológica, pero la metodología o las herramientas metodológicas, pero hablando propiamente de la metodología, no son las herramientas per se, ¿no? Sino tienen que ver con las decisiones que tú tomas para encontrar en el campo aquello que tú formulaste teóricamente, ¿no? Entonces, ahí es importante entonces que tú puedas tener mucho más claro cuáles son esos límites o marcos teórico-conceptuales para entonces que metodológicamente hablando tú puedas decir, no, claro, la etnografía me va a servir para ver esto, claro, las autobiografías o las biografías mediáticas me van a permitir esto, claro, lo que yo voy a registrar visualmente me va a permitir ver. A mí me parece que ahora, digamos, tú abriste con un panorama para decir, creo que yo puedo utilizar estas herramientas para ver eso, pero lo anterior es lo que tienes como un poco más claro. Lo que habla sobre MacDeus me parece importante, pero también yo creo, y con esto concluyo, que tienes como dos conceptos como extremadamente o marcos conceptuales extremadamente amplios, ¿no? Por un lado, la ecología de los medios, que en realidad te puede servir con un marco contextual, más que como un marco operativo, y lo que tienes de la mediatización a través de Jarvard, ¿no? Yo creo que hay otros referentes, digamos, teóricos que pueden partir como de eso mismo y que te pueden hacer mucho más fácil la tarea, ¿no? Hace rato, bueno, Yasmani lo hacía por referencia, pero lo de Couldry Dip, ¿no? Que hablan de la construcción mediada de la realidad, puede, digamos, ayudarte, ¿no? O incluso de Ludwig, ¿no? Que también son textos que te voy a compartir, que habla de la construcción mediática de la vida diaria, pueden ser, digamos, como referentes teóricos, no tan amplios como lo de Jarvard, que tiene que ver más bien con una macroteoría, como con una visión más macrosocial, sino elementos más propios a lo que tú buscas, que es cómo se construye esa subjetividad de los o les sujetos, pero no esos marcos, ¿no? Entonces, es un poco como, no que esto que hiciste no funcione, me parece que funciona, pero son marcos contextuales del cual tú puedes derivar, elegir como teorías que te permiten tratar. Lo de MacDeus, que yo no conocía y que me puse a leer hoy por la mañana, me parece que te ayuda mucho. Pero ahí te haría, digamos, falta otras herramientas teóricas, ¿no? Lo que tiene que ver con las apropiaciones, las domesticaciones tecnológicas de una plataforma como Facebook y también hablar, digamos, de lo que propio Facebook hace en torno a ser una plataforma que media la construcción de esa realidad que los sujetos quieren dar a conocer de sí mismos a otros, ¿no? Y eso ayudaría a entender mucho como el marco de las entidades digitales y lo otro es problematizar más a tus sujetos, ¿no? Para saber si efectivamente en ellos vas a encontrar lo que tú quieres ver, ¿no? Yo creo que sí, pero luego yo también pienso en mis alumnos, ¿no? O alumnas o alumnes, donde yo digo, bueno, de repente comparten cosas que a lo mejor tendrían que, o formarían parte más bien de una parte íntima, pero que para ellos a lo mejor esas fronteras ya no existen. Y entonces ahí es donde tiene que ver con esas intimidades digitales, donde en realidad buscamos hablar para que otros nos escuchen, pensando en que encontramos en eco no. Y ahí eso te ayudaría porque estás como en tiempo de ver exactamente en qué población podrías hacerlo. Yo ahora, a través de Gaby, te comparto como el documento y estos textos que te menciono. Y ahí está, Luisa, es encontrarle como la forma, pero me parece que oralmente lo explicaste muy bien. Ahora hay que dejarlo eso claro en el texto para que quien te lea no genere como otra interpretación que no sea lo que tú quieres hacer. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Luisa, y felicidades por llegar hasta este punto. Muchísimas gracias, Darwin. Pues muy importantes tus comentarios. Ahora le pasamos la palabra a la directora, a la doctora Gabriela Gómez. Gaby, adelante, la pantalla y el micrófono, todo tuyos. Gracias, buenos saludos a todos. Gracias, Rodri. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a Luisa por su presentación. Creo que fue muy clara, aunque estuvo un poquito apresurada por el tiempo, que ahí nos faltaron a lo mejor algunos minutos o controlar un poco más, ¿no? Ese tipo de detalles. Y al doctor Darwin Franco por su siempre disposición para colaborar y comentar y la riqueza de sus comentarios, que siempre es muy útil tener otra mirada, ¿no? Porque llega un momento en que llega una saturación en los textos que uno ya no ve, ¿no? Entonces a mí también me dejas ver muchas cosas que también no me había percatado del trabajo de Luisa. Coincido prácticamente con los comentarios del doctor Franco en toda esta
falta de claridad o estas partes en las que discrepa, ¿no? En las que hay inconsistencia alrededor del trabajo de María Luisa, de Luisa, perdón, en algunas partes. Sin embargo, creo que ella ha avanzado mucho, o sea, en relación a lo que presentó hace un semestre y en lo que nos presenta ahora, creo que ha tenido un trabajo consistente y por tal motivo la quiero felicitar. Ella sabe pues todas estas dudas que tenía y todas estas lecturas que ha tenido alrededor del semestre que le han ayudado a tener un tema más claro y sobre todo pues a redondear, ¿no? Y a construir el objeto de estudio que sin embargo pues le falta todavía, ¿no? Mayor solidez. Mis comentarios entonces, bueno, van a ir en torno a lo que observo de avance en relación al semestre pasado con este trabajo que nos entrega. Y bueno, la primera parte tiene que ver con la parte formal, ¿no? Que así como han comentado otros colegas de otros alumnos, es muy importante, ¿no? Que en los trabajos haya pues un trabajo bien escrito, la sintaxis, las cuestiones ortotipográficas, ¿no? La estructura, porque una buena escritura ayuda muchísimo para entender y comprenderlo, ¿no? Si no nos atoramos ahí, nos detenemos y demerita mucho el trabajo. No es el caso de Luisa. El caso de Luisa tiene algunos detalles de omisión de ortotipográficos y bueno, no está algo que, bueno, como editora de comunicación y sociedad luego me brinca muchas cosas, es que no está en APA, ¿no? Que siempre, pues yo creo que a mis alumnos aquí les estuve diario presionando mucho con esto y me odian a lo mejor por esta parte, pero pues no sé si en la maestría están siguiendo este manual de estilo, pero sigan la revista y con eso ahí van a ver algunos ejemplos. Entonces, bueno, sí es muy importante el aspecto formal, porque pues eso les va a quitar muchos dolores de cabeza a quienes lo lean y a ustedes mismos para que también vaya tomando esa práctica, ¿no? Respecto al documento, bueno, el tema es muy interesante, me parece muy pertinente. Todos yo creo que subimos cosas de nuestras vidas a las redes sociales y bueno, yo ya menos, ya me limito, ya me da hasta pena, ¿no? Cuando subo algo, pero hay veces que veo cada cosa que digo, bueno, pues, ¿qué motiva a la gente, no? Entonces, por eso también me parece muy interesante el trabajo de Luisa, ¿no? Porque estudiar a un grupo, a un sector de la población de 35, 50 años, que sí, cuando estábamos jóvenes, nosotros, qué esperanzas, ¿no? Que compartiéramos a lo mejor a gente que a lo mejor ni siquiera sabemos quién nos está viendo, gente que nos conoce tantos detalles de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, la red social en sí, pues para eso se creó, ¿no? Para conectar, para que compartamos, pero como dijo también Darwin, tiene sus límites y es algo que también le he insistido constantemente a Luisa. Pareciera que todo es maravilloso en Facebook y te deja subir todo, ¿no? No, hay muchos controles ahí, de hecho, hay leyes, ¿no? Que ya están incluso castigando, ¿no? Por la cuestión de la difusión de aspectos de la vida de personas, ¿no? De la violencia, de aspectos íntimos. Entonces, bueno, sí hay aspectos que también controla, que hay censura y también que motiva o promueve. Y a mí me parece muy interesante conocer qué es lo que impulsa a que queramos compartir cosas que me parecen a veces tan banales, ¿no? Como si me comí un pastel o una torta o yo qué sé, ¿no? Entonces, esa parte de la significación en estos grupos que en nuestras épocas, como les digo, pues no sé, como no compartíamos tantos detalles de la vida. Y algo que también le comenté a Luisa en su documento es que también tiene que ver una parte detrás de todo, que es la parte moral, ¿no? O sea, la parte íntima, lo que es privado, está muy de la mano como en la sociedad en la que crecemos, ¿no? Esto no lo compartes, esto es muy tuyo, esto guárdalo para ti. Entonces también va a depender mucho eso que compartimos, depende del contexto en el que estamos, ¿no? Qué aspectos íntimos de la vida compartimos, qué es bien visto, qué no es bien visto y algo que también te decía Darwin que está ausente, ¿no? Los sujetos, porque los mencionas ahí el grupo al que quieres estudiar, pero pues no se sabe más nada, solamente esta parte de los usos y apropiaciones de la tecnología y de las redes sociales, pero sí falta como conocer más detalle, ¿no? En tu trabajo también muestras esta parte me parece súper interesante, ¿no? Este repositorio, como nombras a Facebook, ¿no? Y como un repositorio de la memoria, ¿no? O de la intimidad, que luego nos va recordando las redes sociales todos los días a mí me recuerdan, ¿no? Hace tantos años tuviste un recuerdo muy importante y ya me muestra, ¿no? Entonces, bueno,
pero no queda claro también si eso que compartes en tu trabajo lo observas tú, de dónde lo tomas, y los sujetos, como te decía Darwin. Entonces, bueno, sí considero que hay como estas lagunas todavía en tu trabajo y también en tu contexto desarrollas, bueno, lo que es Facebook y su fundación, pero pareciera como que no hay otra red social importante donde se comparte también aspectos íntimos. Por ejemplo, Instagram me parece que todavía más que Facebook se presta más a compartir aspectos más íntimos, ¿no? Y más, eso sí, con mayor control, porque ahí sí uno elige, ¿no? No sé, otros usuarios no pueden ver lo que otros comparten, ¿no? Sino solamente lo ven la gente que te está siguiendo. Entonces, bueno, hay que como que también mencionar, ¿no? Que otras redes permiten compartir aspectos de la vida, de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, sí, la pregunta creo que está más clara que lo que había planteado el semestre anterior y en los objetivos. Sin embargo, la hipótesis que nos presentó ahorita, pues no es una hipótesis, ¿no? Más bien, creo que hay que desarrollarla todavía, Luisa. Y bueno, eso, acuérdate que la investigación es un proceso dialéctico de ida y vuelta, entonces la vas a ir construyendo, vas a ir perfeccionando, conforme también tú vayas madurando, observando también y leyendo. Y bueno, también en la cápite de la revisión de literatura, me parece que es más completa que el semestre pasado. Sin embargo, siento que todavía te hace falta encontrar algunos otros trabajos que hayan, sobre todo en esta exploración, te puede servir también, te puede ayudar cómo le han hecho otros para observar, ¿no? Porque está siguiendo una metodología como básica, pero hace unos días le compartí a ella un texto publicado en Sage, Methodologies, ¿no? Sobre esta parte de cómo analizar los social media, cómo hacer estudios a nivel metodológico, cómo le han hecho otros. Entonces, hay novedades, ¿no? Al inicio, cuando surgió todo esto, estábamos todos que cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero yo creo que ahora ya han habido como más propuestas, mayor creatividad. Entonces, yo creo que sí nos falta, me incluyo, revisar más trabajos para analizar qué otras metodologías, qué otras técnicas, y como te dijo Darwin, ¿no? Estos son como la nomenclatura de cómo le vas a hacer, pero, o qué técnicas vas a usar, pero que saber que eso te va a dar eso que quieres observar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te decía? Bueno, la parte teórica sí, a Darwin le agradeceré muchísimo que nos comparta estas lecturas que te menciona. A mí me parece también que el marco de la ecología de los medios es demasiado amplio. Sin embargo, ella en el trabajo hace un ejercicio muy interesante aplicado a este tétrade de McLuhan, que creo que puede serle útil. Sin embargo, bueno, pues hay que usar la teoría para lo que nos sirva, ¿no? Y hay que complementarla con otras. Entonces, creo que por ahora lo que ha tenido o lo que tiene me parece que es consistente y que qué bueno que lea otros teóricos más para ver si desecha o falta de conocimiento, ¿no? De ella y mío también, de otras perspectivas que le puedan ser más útiles. Creo que la parte de la construcción de la subjetividad, creo que le puede causar mucho ruido a lo largo de su trabajo, ¿no? Porque ella quiere ver, más que nada ver la significación, ¿no? De lo íntimo, de esta parte de por qué la gente o cómo ha cambiado su percepción de eso que comparte, por qué lo hace, ¿no? Y cómo era antes a lo mejor. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar esta consistencia conceptual y también de los objetivos porque sí confunde a lo largo del trabajo, ¿no? Y bueno, la parte que encuentro, pues sí que le hace falta más desarrollo es la parte metodológica porque tampoco queda claro si estos sujetos, si no habla mucho de los sujetos, mucho menos si, o sea, esos que quiere entrevistar, pues son sus contactos, son sus amigos, o cómo los vas a contactar, cómo les vas a pedir entonces también, cómo les vas a pedir autorización también para observar, hay que diseñar también una guía de observación para eso que compartes, ¿no? Porque si son tus contactos, pues bueno, van a ser amigos tuyos, a lo mejor, o conocidos de amigos, o amigos de amigos, pero ya cuando alguien se sabe observado, pues también eso cambia, ¿no? Entonces, bueno, tiene que saber que los vas a observar y que también, pues, tener como una autorización también suya
la cuestión ética, ¿no? Primero que los vas a observar y después que vas a usar esa información, ¿no? Y garantizar, como tú mencionas, el anonimato, que es muy importante en las investigaciones, ¿no? Hacer como este aval, ¿no? De parte de nuestros sujetos que estamos investigando y que nos autoricen, porque luego muchas veces nada más publicamos información sin avenida y pues también estamos violando sus derechos, ¿no? Aunque supone que en Facebook todo es público, pero bueno, los amigos que tenemos, pues también nosotros tenemos ese control a quién aceptamos o no, ¿no? Y bueno, también, ¿cómo la vas a analizar esa información? Bueno, si vas a realizar cuestionarios para conocer como más que nada todo el consumo, ¿no? De la profesión de tecnología, esta parte de la biografía, ¿no? Y las entrevistas, bueno, pues habría que ver el software, ¿no? De análisis cualitativo que puedes utilizar, cuántos sujetos. Entonces, bueno, yo creo que en síntesis, bueno, falta más desarrollo en todos los apartados y particularmente la parte metodológica hay que trabajarle mucho más, Luisa, y yo espero que trabajemos más en cercanía, ¿no? Para tener un planteamiento metodológico, porque bueno, el próximo semestre tienes que hacer el trabajo de campo y pues esperemos que el próximo, no esperemos, más bien en el próximo coloquio tendrás que presentar los resultados de ese trabajo en campo, ¿no? Y bueno, en síntesis, bueno, yo creo que Luisa está avanzando, que está construyendo, que cada vez su trabajo es más sólido y que bueno, ahí todas estas partes débiles pues las vamos a ir tejiendo, ¿no? Para que sean más sólidas y pues les agradezco a todos pues su atención y aportes que puedan hacernos a Luisa para que desarrolle mejor su trabajo. No sé si ella quiere decir algo, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. A ti, Gaby, muchísimas gracias. Gaby, pues entonces nos tocaría pasar contigo. Si quieres decir algo, Luisa. No, solamente agradecer a todos por sus comentarios. Tomé nota puntual de cada uno y me queda un largo camino aún por recorrer. Y muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentarle algo a Luisa? ¿No? Adelante, Francisco. Saludos, por cierto. El doctor Francisco Hernández, acá. Gracias. Saludos a todas, todos. Luisa, un comentario sobre intimidad. Intimidad lo veo como que ya lo cerraste y está allí. Y es cómo puedo acceder a esa caja negra llamada intimidad. ¿Y qué tal si lo abres? Si incluso experimentar si tenemos varias intimidades, así como decía Darwin en plural, ¿no? Intimidades digitales. Si una en la vida real, algo que sí se sostiene de la vida real y lo llevo a las redes, pero en las redes puedo construir otra totalmente diferente, que es lo que quiero que vean o no vean, ¿no? Entonces más me gusta cómo se construye la intimidad, ¿no? O las intimidades. Ya te digo, como puedo tener una en la vida real, una híbrida. Es como el currículum, ¿no? Uno lee el currículum y dicen, esta persona es perfecta, pero pues no, uno hizo una selección de lo que quieren que vean los otros, ¿no? Algo así, jugar. No, por supuesto no te tengo ni la solución ni nada, ¿no? Solo la idea de tal vez abrir esa caja negra y ver cómo se va construyendo, si hay varias, si es una modificada, una con una cara en una red, como dice Gaby, en otra más atrevida o más compartible, ¿no? No sé, soltarle la rienda a eso de la intimidad, ¿no? Y ver cómo la vamos construyendo, si es una sola o si son varias, más bien es mi comentario. Y felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Yo me uno a los comentarios. A ver, de una vez, estamos en esto, Luisa. Yo no sé, no he leído tu trabajo, obviamente, pero no sé si ande por ahí, no oí el nombre de Viviana Celicer, y no sé, creo que no anda por ahí. Te recomiendo, dale una muy buena revisada. Fui ahorita hace ratito a recogerlo. Si te puedes encontrar por ahí este librito, Economic Lives. Viviana Celicer, ella es una investigadora hace economía de la cultura y sociología económica,
Y tiene un libro también fabuloso, que no es muy conocido, yo no entiendo por qué, pero que se llama justamente The Selling of Intimacy, ¿no? Algo así como La venta de la intimidad. No es un libro nuevo, pero por ejemplo, ¿no? Aquí te tengo en esta parte, en este libro, tiene una parte muy interesante que es justamente de Intimate Economies, la economía de las intimidades. Te habla, los mercados envenenan la intimidad, la venta de la intimidad, los mercados de la intimidad, la organización económica de las intimidades. Vuelvo, no es un libro, no son ya cuestiones muy nuevas, pero si eso lo juntas, yo estaba pensando también en hacer un continuo con otro personaje que no está nombrado ahí, no tendría por qué estarlo, porque a lo mejor te podría ayudar, aunque ya anda en otras ondas, pero Shoshana Zuboff con el asunto del capitalismo de vigilancia, que se junta. Hay una parte donde tú vas leyendo lo que estaba escribiendo Viviana Zelizer allá hacia los 2010, 2000 por ahí, y se junta directamente con hay una relectura, un correlato que le continúa, que es el de Shoshana Zuboff sobre la economía, el capitalismo de la vigilancia. ¿Hasta qué punto vigilancia implica plataformización? Plataformización implica que la intimidad se vuelve un producto. Un producto quiere decir, yo te está generando algún tipo de rentabilidad, y hay mercados íntimos en relación a esta rentabilidad. Hasta donde, por ejemplo, un OnlyFans hoy en día es diferente a, no sé, desde las plataformas del porno tradicional hasta el talk show, cuando estamos hablando en la década de los 90. O sea, hay un mercado que se ha ido recodificando y se ha ido remasterizando en distintas formas en que el mercado, y no solo el mercado, estamos hablando aquí de distintos procesos donde la mirada económica es bien importante, y eso fue bien interesante lo que decías, fíjate, generalmente nos vamos a la intimidad, o lo que me ha tocado leer de tesis o trabajos de investigación que están haciéndose más en antropología y en otros aspectos en relación a lo digital, lo internet y intimidad, y el asunto es que lo económico no suele estar, y lo económico, creo yo vengo de ahí, obviamente, yo hablo desde donde está moldeando unas cosas bien interesantes no es la plataforma, no es la red social, es cómo la plataforma, la red social está haciendo un uso de la intimidad para hacer algo con él, para rentabilizarlo en algún sentido. Entonces, vuelvo, no sé, igual te sirve. Tú, Viviana Zelizer, por acá lo vuelvo no, a ver si lo comparto por aquí, se ve el nombre, Viviana Zelizer, quien es argentina. Ella es una cosa también muy interesante porque ella es argentina, pero lleva viviendo 40 años en Estados Unidos en universidades muy, muy grandes, ¿no? Entonces es un personaje que también tiene una relación muy importante con lo que estamos haciendo en América Latina, no solo Zafra, no solo, que es a quien estamos leyendo últimamente, pero digamos que el eco en lo latino no ha llegado hasta acá, porque está escribiendo también para los mercados académicos norteamericanos y anglo, pero valdría la pena darle la revisada, ¿no?